La Voz de América presenta. La Corte Suprema de Estados Unidos da vía libre al gobierno Biden para terminar con el programa que obliga a esperar en México a los solicitantes de asilo. Además, ante la justicia comparece el conductor del camión que transportaba a los migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas. Gustavo Petro y Álvaro Uribe celebran una histórica reunión en Colombia. Y el contundente mensaje de Occidente a Vladimir Putin en el último día de la cumbre de la OTAN. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos con noticias de la comunidad migrante. Este jueves la Corte Suprema determinó que la administración Biden podrá eliminar el programa de protección a migrantes que ordenaba a los solicitantes de asilo permanecer en México. Jorge Agobián se encuentra a las afueras del máximo tribunal, donde ya se han generado las primeras reacciones. Jorge, te escuchamos. Yasmín, como una victoria han catalogado los activistas y organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos esta decisión de la Corte Suprema. También han hecho lo mismo legisladores o algunos legisladores demócratas. Han dicho que ahora el presidente Joe Biden tiene la cancha libre para hacer lo que ya ha hecho antes, que es derogar este programa de permanecer en México. Por el otro lado, en la bancada republicana hay quienes están diciendo que buscarán las maneras de volver a prohibir esto a través de la vía legislativa, mientras hay otros que dicen que respetarán la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. A continuación presento el panorama y el contexto de este fallo. Luz verde a la Casa Blanca para terminar el programa Permanecer en México. El presidente Biden ya había puesto fin al programa de la era Trump poco después de su toma de posesión en enero de 2021, pero un juez federal bloqueó esa decisión y en diciembre fue reinstaurado. El anuncio de la Corte Suprema de este jueves ratifica la decisión del mandatario. En total, desde 2019, más de 70,000 migrantes fueron forzados a esperar en México por una cita de asilo. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos y cuando se mantiene en vigencia el Título 42, que autoriza la deportación inmediata de migrantes. Mientras el grupo legislativo de hispanos en el Congreso catalogó la decisión como un paso en la dirección correcta, senadores republicanos como Marco Rubio criticaron la medida. Esta decisión enviará otra señal a las redes de trata de personas y a los carteles que la frontera de Estados Unidos está abierta. El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que Estados Unidos sigue aplicando sus leyes y regulaciones en la frontera. La inminente acción del presidente Joe Biden, por supuesto, tendrá un efecto en México, donde estuvieron todos estos migrantes durante varios años. Esto, por supuesto, formará parte de la discusión que está prevista para el 12 de julio en la Casa Blanca entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano. Ya López Obrador había dicho que el tema migratorio sería clave en esta reunión y este tema que decide hoy la Corte Suprema, por supuesto, le da mucha más importancia a esa discusión. Yasmín. Jorge, y precisamente en la frontera los solicitantes de asilo recibieron con optimismo el fallo que emitió la Corte Suprema en Washington. Vicente Calderón nos trae el reporte desde Tijuana. Con optimismo recibieron en esta frontera el fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que respalda el fin del programa conocido como MPP, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Es un buen gesto de buena atención hacia el presidente Biden, ya que él ha buscado la manera de eliminar el programa MPP. El programa impuesto por el expresidente Donald Trump obligó a México a recibir migrantes extranjeros principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se fue extendiendo a otras nacionalidades. Son 70,000 los expedientes abiertos por MPPs. Algunos activistas advierten que la decisión podría no ser definitiva. Ayer mismo el fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. La gran mayoría de quienes llegan buscando asilo en puertos de entrada como este en San Isidro siguen siendo rechazados. Los agentes les dicen que debido a la pandemia no están procesando solicitudes de refugio. Pero sí le afecta muy fuertemente el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a autoridades migratorias estadounidenses a expulsar de manera expedita a los extranjeros en la frontera. Así que esta nueva esperanza no acaba con la preocupación de los migrantes. Es difícil también porque pues
los cárteles se dan cuenta dónde está uno y hasta acá lo buscan. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. I, Ketanji Brown Jackson, do solemnly swear. Casi 3 meses después de obtener la confirmación del Senado, Ketanji Brown Jackson se convierte oficialmente en magistrada de la Corte Suprema. Jackson, de 51 años, se juramentó este jueves como la magistrada número 116, convirtiéndose así en la primera afroestadounidense en servir en el máximo tribunal. La juramentación se produce después de que la Corte, de mayoría republicana, ha emitido varios fallos trascendentales, entre ellos el de hoy, que decidió limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para combatir el cambio climático. Y hoy también compareció ante la justicia el conductor del camión que transportaba a los migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas. 3 personas más han sido arrestadas e imputadas. Nos enlazamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, ¿qué es lo más reciente? Hola Yasmín, lo más reciente es la rápida acción del Departamento de Justicia para procesar a las personas que están involucradas en este episodio que dio con la muerte de 53 migrantes. Lo que sabemos es que al conductor Homero Zamorano el Departamento de Justicia le levantó cargos que lo pueden llevar inclusive a la cadena perpetua. Adicional a esto, hay cargos por conspiración para el transporte de personas extranjeras, cual él también podría llevar a cadena perpetua a una segunda persona que ha sido, digamos, involucrado en esta investigación. Esto es lo que ha ocurrido el día de hoy aquí en San Antonio, Texas, Yasmín. Una persona más fue arrestada y acusada por la tragedia del camión de San Antonio, calificada como el incidente de contrabando de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora son 4 los sospechosos, entre ellos Cristian Martínez, de 28 años, acusado de conspiración para transportar indocumentados, y el conductor del camión, Homero Zamorano Jr., de 45 años, quien tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990. Si son declarados culpables, los dos podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Las condiciones de los 11 hospitalizados son graves pero estables, mientras cientos de personas llevan flores, velas y botellas de agua al lugar de la tragedia. Yo lo que veo es gente que sabe lo que es sufrir, lo que sabe tener las ganas de beber agua. El camión, según las autoridades, cruzó la frontera estadounidense en Laredo sin ser inspeccionado y de allí atravesó Texas 3 horas antes de abandonar el furgón en San Antonio. Aún se desconoce la razón del abandono del camión. El gobernador Abbott anunció el aumento de los puntos de control para los camiones. Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos e implementara las políticas que la patrulla fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo. Y el trabajo real no es el trabajo de procesamiento de documentos que se les ha asignado. Homero Zamorano, como ha sido identificado el conductor de este vehículo, se encuentra en proceso de comparecencia ante un juez y mañana lo haría ante un juez también su cómplice Cristian Martínez. Lo que se dice es que entre los mensajes que estaban compartiendo, aparentemente el conductor del vehículo no se dio cuenta que el sistema de enfriamiento se había dañado y por esta razón se llevó a las altas temperaturas que llevó a la muerte a la mayoría de las personas que estaban siendo transportadas, Yasmín. Gracias, Jaime. Y en Honduras también nuestro corresponsal Óscar Ortiz conversó con familiares de algunos de los migrantes que fallecieron en esta tragedia, quienes, sumidos en un profundo dolor, le piden a las autoridades mejores oportunidades de vida en su país natal para evitar que la historia se repita. Salieron de Honduras el 4 de junio sin imaginarse que su travesía les costaría la vida. Fernando y Alejandro Caballero eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara, y junto a Margie, esposa de Alejandro, decidieron emprender su viaje a Estados Unidos sin la debida documentación, pero con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Su madre relató que sus hijos ya profesionales, así como su nuera, se cansaron de buscar empleo. Hoy su madre hace un llamado. Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue usted no tiene experiencia laboral. ¿Le cerraron las puertas? Le cerraron las puertas. Por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país.
El último reporte de las autoridades consulares contabiliza que son 14 los hondureños fallecidos y las cifras podrían aumentar, mientras el canciller Enrique Reina aseguró que ya trabajan con el gobierno estadounidense para buscar a los culpables. Bien, quiero informarles que recibí una llamada del señor Mayorkas expresándonos su interés de que comencemos a trabajar conjuntamente en una investigación para llevar a la justicia a los criminales. Desde las organizaciones promigrantes condenan este hecho, así como muchos otros, y exigen una verdadera política de trabajo y seguridad y evitar así las migraciones. Y vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos, de políticas públicas que contribuyen definitivamente a reducir la migración irregular y los riesgos de la población migrante. Sin embargo, esto no ha sido implementado por los gobiernos. Mientras tanto, el gobierno de Honduras anunció que brindará asistencia a las familias afectadas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y de las 7 víctimas guatemaltecas, 2 eran adolescentes y viajaban sin ningún acompañante adulto. Eugenia Sagastume también habló con algunos de sus familiares, quienes aseguran que los menores emprendieron este peligroso viaje por razones económicas. Tenían 13 y 14 años. Pascual Huachiac y Juan Tulul eran primos y salieron desde Nahualá, Sololá, al occidente de Guatemala. Hace 15 días salieron aquí. De plano que salieron por luchar la vida, pues por salir adelante, pues. Tal vez ellos pensaron que tienen un futuro, pero al fin, entonces pasó esa tragedia. Estos 2 menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio, Texas. Familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía, cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos, a donde llegaron en busca de un futuro diferente. Él nos dijo que va a luchar su vida, sí, por eso se fue, pero lamentablemente sucedió eso. Cancillería confirmó que los otros 5 fallecidos son originarios de San Marcos, Izabal y Guatemala, mientras otros 3 permanecen hospitalizados. Las condiciones de las 3 personas que están hoy en los hospitales es una condición muy delicada. Además, indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación. Cubrirá todos los gastos de repatriación. Estamos ya trabajando con los equipos preparándonos para ese momento y poder traer a nuestros connacionales fallecidos lo más pronto posible a casa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora vamos a Madrid, donde hoy terminó la cumbre de la OTAN y los líderes de Occidente enviaron un contundente mensaje al presidente Vladimir Putin. Julia Riera nos trae las conclusiones de este encuentro. Yasmín, durante la cumbre los países miembros reiteraron su apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda, advirtieron que China se ha convertido en un desafío y calificaron a Rusia como la amenaza más directa y significativa. Por otro lado, el presidente Joe Biden culpó al Kremlin por la crisis alimentaria y la inflación y afirmó que los aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países miembros. Antes que empezara la guerra le dije a Putin que si invadía Ucrania la OTAN no solo se reforzaría, sino que se uniría más. Y veríamos a las democracias en el mundo pronunciarse contra la agresión y defender las leyes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Por otro lado, el secretario general de la OTAN afirmó que la relación con Rusia está en el momento más bajo desde la Guerra Fría y adelantó que el próximo martes Finlandia y Suecia firmarán un documento para empezar el proceso de unión a la alianza. Finlandia y Suecia son naciones soberanas y tienen el derecho de escoger su propio camino y unirse a la OTAN. Les damos la bienvenida a nuestra alianza y estamos preparados, por supuesto, por cualquier eventualidad. Pero al mismo tiempo, creo que lo que hemos visto hasta ahora en Ucrania demuestra que Rusia está ahora enfocada totalmente en esa guerra. Y en la cumbre el presidente Biden también se refirió a la política estadounidense. Concretamente, pidió una excepción para revocar un reglamento del Senado con el objetivo de preservar el derecho al aborto. Cuando regresemos, en grave estado de salud sigue la hija del periodista asesinado en México, la víctima número 12 de este gremio en solo 6 meses. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El asesinato del periodista Antonio de la Cruz sigue generando consternación en México. Miembros del gremio han reaccionado mientras la hija del comunicador sigue grave tras resultar herida durante este ataque. Javier Egar con la información desde Ciudad de México. El gremio periodístico de México vuelve a estar de luto. En Tamaulipas fue asesinado Antonio de la Cruz, un periodista que escribía temas agropecuarios. Era un hombre muy tranquilo, él tenía años cubriendo la fuente de notas agropecuarias, el campo. En ese sentido, bueno, pues él no tenía nada que ver o relación con la nota roja, que es cuando a veces se considera o se puede dar una relación de ataques contra periodistas. Cuando este crimen ocurrió a las afueras de casa del comunicador, la exigencia gremial se renueva, incluso fuera de México. No se mata la verdad matando periodistas y hoy estamos exigiendo esa justicia. Estamos cansados, tristes y cansados de estos hechos violentos que se registran en forma permanente en contra del gremio periodístico. El gobernador de Tamaulipas ha prometido dar con los criminales. Aquí no habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida a Antonio. Vamos a ir contra ellos, los vamos a encontrar y los vamos a meter a la cárcel. También el presidente mexicano prometió hoy poner freno a la violencia contra los comunicadores. Pero lo ha venido diciendo desde que ocurrió el primer caso en enero de este año, y ya suman 12 los asesinados a la fecha. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. En El Salvador, el asesinato de 3 policías en un enfrentamiento con presuntos pandilleros ha causado múltiples reacciones. El presidente Nayib Bukele condenó el hecho y advirtió que intensificará los castigos a los miembros de las pandillas. Claudia Saldaña con el reporte. Según la Policía Nacional Civil, los 3 policías realizaban un patrullaje cuando los delincuentes los atacaron con armas de fuego. Este delito no va a quedar impune. Hasta este momento hay 3 detenidos. El presidente Nayib Bukele dijo en conferencia de prensa que ante este hecho el combate a las pandillas se intensificará. Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos, porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Desde hace más de 2 meses el país está bajo un régimen de excepción, un mecanismo con el cual se ha capturado a más de 40,000 presuntos pandilleros y que ha provocado el endurecimiento de medidas contra las pandillas dentro y fuera de los penales. No vieron nada en estos 2 meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Lo que van a lograr es que los ataquemos más y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos
de nuestro pueblo. Algunos diputados de la oposición expresan preocupación ante las declaraciones del presidente. El tema de fondo no es si se arrecian o no las medidas, siempre y cuando esas medidas respeten el debido proceso legal, respeten los derechos humanos. Lo que no se puede hacer es, al calor del tema o del hecho que ocurrió, empezar a restringir los derechos fundamentales de las personas. La organización Human Rights Watch condenó el homicidio. En un comunicado señalan que se ha solicitado una reunión con Bukele para tratar el tema de los derechos humanos en el país, pero que hasta ahora no han obtenido respuesta. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Al regresar, tras años de oponerse ideológicamente en Colombia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe hacen historia al reunirse en la antesala de una transición de poder. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Una tormenta tropical se mueve con fuerza sobre el sureste del Mar Caribe y amenaza con convertirse en huracán. La precipitación ya pasó por el norte de Colombia y se dirige hacia Nicaragua y Costa Rica. De convertirse en huracán, recibirá el nombre de Bonnie. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas pronosticando vientos que superarán los 60 kilómetros por hora y esperan que llegue a Centroamérica el viernes por la noche. En más noticias, luego de unas polarizadas elecciones presidenciales en Colombia, un histórico encuentro se dio entre el líder de la izquierda, el presidente electo Gustavo Petro, y el exmandatario conservador Álvaro Uribe Vélez. Jair Díaz nos cuenta de qué dialogaron. Luego de la histórica reunión entre el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, el líder conservador aseguró que apoyará proyectos positivos del pacto histórico e invitó a los colombianos a no dejar el país por miedo a un gobierno izquierdista. Yo invito a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Uno de los puntos tratados en el encuentro fue la situación que vive Venezuela y el posible restablecimiento de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Para nosotros hay dos preocupaciones: la presencia del terrorismo en Venezuela y la falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos. Pero es clarísima
Es clarísimo esa integración con Venezuela. Petro consideró positiva la reunión con Uribe porque acordaron mantener un diálogo permanente. Encontraremos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un diálogo gobierno-oposición. Según el analista Jairo Libreros, este encuentro da a los colombianos tranquilidad en un país polarizado. Es un mensaje esperanzador para las muchas personas que creían hasta hace muy pocos días que encontrar mecanismos de consenso en Colombia era un juego de suma cero. En la reunión se trataron temas relacionados con la propiedad privada, la pobreza, el empresariado, energías y la seguridad nacional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando volvamos, Google inaugura nuevas oficinas con viviendas corporativas. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Google abrió las puertas de sus nuevas oficinas en California. Además de contar con instalaciones que tienen menor impacto en el medio ambiente, el proyecto del gigante tecnológico incluye espacios de trabajo y viviendas corporativas. Finalmente, el campus Google Bayview abre sus puertas en California. Se trata de la nueva casa del gigante tecnológico que integra elementos para un ambiente saludable, de acuerdo a sus creadores. Además de un inmenso domo de paneles solares para la generación de energía autosustentable y ecológica, esta instalación cuenta con estructuras modificables a corto plazo para adecuar el sitio a la comodidad de 4.500 trabajadores que allí van a laborar. Lo diseñamos para ese tipo de flexibilidad, de modo que pueda ser diferente, para que podamos evolucionar nuestro espacio a la velocidad de los negocios, porque los edificios normales no funcionan a la velocidad de los negocios. El diseño de operaciones es híbrido, es decir, además de oficinas, este campus cuenta con viviendas corporativas para trabajadores que vivan muy lejos del lugar. Además de gimnasios y espacios sociales, Google Bayview tiene áreas de trabajo divididas en zonas definidas como barrios, con toques hogareños. La intención es también estimular la reincorporación del personal a la oficina después del COVID-19. No había sido una prioridad tan alta antes de COVID en términos de hacer que nuestras salas de reuniones sean realmente flexibles y más equitativas para las personas que se unen desde fuera y en el sitio. Existe también la capacidad de recolectar y reciclar agua para reponerla en los alrededores y reducir un posible impacto en los niveles de humedad. José Pernalete, Voz de América.
Para hacer arte se requieren ciertas destrezas, pero para pintar como lo hace este joven libio se necesita más que un par de manos. Y es que Mahmoud puede pintar simultáneamente con manos y pies. El artista de 27 años comenzó a desarrollar sus habilidades desde que era joven. Dijo que debió superar la falta de interés por el arte en su país, devastado por la guerra, y aunque a veces hay escasez de materiales y herramientas de arte, Mahmoud también muestra su talento dibujando murales de jugadores de fútbol en las paredes de los estadios de su ciudad. Con esta historia me despido por hoy.